El 15 de febrero de 1898, el acorazado Maine voló en el puerto de La Habana. Con él murieron 280 hombres de la tripulación. La catástrofe sirvió en los Estados Unidos para provocar una feroz campaña antiespañola que terminaría en la guerra y la pérdida de los restos del Imperio español. A lo largo de todo el siglo XIX, la política nacional en Cuba había sido de singular miopía y torpemente aislacionista de Europa. España llegó a 1898 desalentada, sin orden interno, totalmente empobrecida. Era fácil presa para la ambición de cualquier poderoso, y los Estados Unidos tuvieron el acierto de verlo así y de comprenderlo. Solapada o abiertamente, su postura fue siempre hostil. El hundimiento del Maine fue un pretexto. Sin él habría aparecido otro. Consta sin ambigüedades. Estados Unidos se negó a aceptar una investigación conjunta de los dos gobiernos para averiguar las causas de la catástrofe. Se negó a un arbitraje neutral sin responder siquiera a la propuesta de España y McKinley decidió la guerra. Estos hechos tan ligeramente apuntados son suficientes para encuadrar la reacción que produjeron en la conciencia española y su proyección nacional. Fueron hombres de muy variada condición quienes procuraron conocer aquel mal de España para intentar su remedio, pero no se crea que esa literatura nació condicionada por aquel momento. El desastre no hizo otra cosa que acuciar a los espíritus. La coherencia del pensamiento español estaba fuertemente trabada e interesan, por cuanto supusieron, por cuanto influyeron, unos pocos nombres mediatos e inmediatos. Lucas Mayada, Macías Picabea, Damián Isern, Joaquín Costa y ya, como eco sin brío, Julio Senador. Intelectualmente, los hombres del 98, entre los que se encuentran Azorín y Baroja, sentados a la derecha de la imagen, procedían del krausismo, importado por Sanz del Río, y si lograron arraigo entre nosotros las doctrinas de un filósofo alemán de poca monta en su país, no fue por lo que en él vieron sus propios compatriotas, ni lo que mereció la adhesión de Sanz del Río fue la metafísica, que era lo más endeble de su doctrina, sino que la influencia se debió a que tanto Sanz como Castro, Salmerón o Giner, gracias a Krause, encontraron o inventaron una cierta manera de preocuparse por la vida. Probablemente ninguno de los hombres del 98 repudiara la semblanza firmada por Azorín. Si quisiéramos caracterizarlos a todos por un rasgo común, diríamos que todos los hombres que figuran en este grupo y en este periodo se distinguen por un anhelo, por un afán sincero de saber, de conocer. A su afán y ansia de saber y explorar las regiones del pensamiento unen una rectitud, una probidad, una sinceridad que pueden ser considerados como fundamentales, como típicos en la época histórica en que tal movimiento intelectual se desenvuelve. Más o menos era lo que Unamuno pensaba de Giner de los Ríos, especie de Sócrates que obligaba a meditar a sus interlocutores, que ganaba a los demás por su serena y honrada neutralidad, que siendo un hombre de lucha se pasó la vida clamando paz. No se crea, sin embargo, en el krausismo de Don Miguel, pues aunque su formación filosófica estuvo condicionada por él, nunca sacrificó otros antecedentes como Kant y Hegel al filósofo mediocre. Tampoco en Unamuno, la institución libre de enseñanza, fundada en 1876 con los profesores destituidos y obra de Giner y los krausistas, tuvo un sentido comparable al que se puede rastrear en Antonio Machado. ¿En qué modo las ideas de los krausistas llegaron a los hombres del 98 se puede poner en relación con los problemas derivados del desastre? Necesidad de europeización, a pesar de los trenos de Unamuno, pues el ostracismo había conducido a un verdadero marasmo. Necesidad de abrir al espíritu español a cuantas influencias pudieran fecundarlo. Ojeriza, diríamos, contra la influencia francesa, que irían unidos Baroja y Unamuno, pero discordante Azorín. Como consecuencia de todo ello, la religión sentida con hondura, sin necesidad de hacerlo en la ortodoxia. Evidentemente, pensamos en Fernando de Castro y en Unamuno. El krausista, que había sido franciscano y acabó apartado del catolicismo dentro de algo que pudiera ser un protestantismo liberal,
¿Fue un espíritu atormentado por los problemas religiosos? Bien cerca de él, Unamuno, que hizo de la duda religiosa fundamento de su agónico vivir y que al menos en un determinado período estuvo cerca de los protestantes alemanes, según puede verse en la conclusión de la crisis de 1897 y en las lecturas en que se abreva del sentimiento trágico de la vida. Unamos a estos hechos el amor a la tradición popular de España, a sus tierras y a la esperanza. Los hombres del 98, con la herencia que reciben, con la tragedia que les toca vivir, intentan devolver el pulso a España. Aquel pulso que los políticos no sentían ni le encontraban. Pero la postura cordial y apasionada que estos escritores representan no se da solo en España, es la reacción antiintelectualista cuya nómina europea comprendería al Papini de El crepúsculo de los dioses, al primer Peguy y al Chesterton de El defensor. Entre nosotros, los planteamientos tuvieron un valor más ancho. No se trató de una determinada postura personal, aunque naturalmente existió, sino de justificar la razón de un vivir colectivo y de explicar la vida de un pueblo maltratado por la historia. De ahí nació una ruptura con la realidad oficial para buscar el alma de las cosas e identificarse con ella, sin las excrecencias de un vivir falseado. La primera consecuencia que se aprende en los hombres del 98, a pesar de su pesimismo, a pesar de su amargura, a pesar de sus congojas, es que supieron extraer una veta de fe y esperanza en el porvenir de España. La crítica de cuanto les rodeaba les permitió separar el grano de la cizaña y fueron al fuego los hierbajos de la palabrería y de los gestos vacuos. Frente a las gentes que hicieron la Revolución de septiembre de 1868, éstas tuvieron el sentido de la realidad, y la realidad, triste y amarga hoy, podría ser mejorada. Y esta fue la gran lección del 98, esperanza en España porque tuvieron fe en ella. Generación del 98 es hoy un término acuñado como un troquel, pero ¿lo fue siempre? ¿Qué significa generación en historia literaria? ¿Y qué 98? Pedro Salinas, en un breve y claro estudio, emitió un dictamen científico. El 98 ofrece 3 grandes poetas. Fue de decisivo peso como antecedente de los acontecimientos literarios posteriores. Antonio Machado, adentrado en el corazón de Castilla, Manuel Machado, que viste el modernismo a la andaluza, y Juan Ramón Jiménez, el más cercano a la generación siguiente que, en cierta medida y extensión, toma de él sus directivas. Creemos, no obstante, que todo en estos 3 poetas es muy diverso. Pensar que el ser antecedente de acontecimientos posteriores basta para unirlos nos parece totalmente falaz. Para nosotros andan más en razón quienes piensan en 3 generaciones o una generación en triple salto, la llamada generación preparatoria, en la que podrían estar Ganivet, Costa, Galdós, Clarín, Menéndez Pelayo y Blasco Ibáñez, por ejemplo. El denominado Grupo Babún, que, al margen de lo criticable de las siglas, constituiría específicamente el 98, y por último, la generación ejecutoria, a la que pueden pertenecer Ortega, Pérez de Ayala, Marañón, Miró y Dors. Desde nuestro punto de vista, no son aceptables los integrantes y creemos que una clarificación de quiénes pueden considerarse hombres del 98 solo podrá hacerse el día que poseamos unos índices de palabras como los que Guiraud ha hecho para el simbolismo francés. Entretanto, recurriremos a impresiones muy subjetivas que, por naturaleza, son inciertas. Ahora bien, ¿qué relación hubo entre estos hombres que formarán grupo? ¿De dónde salió lo de generación del 98? Azorín, a quien Baroja culpa de haber inventado el término, escribirá en El escritor según él y según los críticos. ¿Había algo de común en la generación del 98? Yo creo que nada. El único ideal era que todos aspirábamos a hacer algo que estuviera bien, dentro de nuestras posibilidades. Este ideal no solo no es político, sino casi antipolítico,
y es de todos los países y de todos los tiempos, principalmente de la gente joven. Muy difícil sería para el más lince señalar y decir estas eran las ideas del 98. El 98 no tiene ideas porque estas eran tan contradictorias que no podrían formar un sistema ni un cuerpo de doctrina. Pero a renglón seguido habla del romanticismo e individualismo de la generación, de la influencia de los autores extranjeros, del impresionismo del escritor, de la sinceridad. Algo de lo que todos harán profesión de fe. Unamuno protestará también, pero también participa de todos esos integrantes. Tal vez a esos hombres, ferozmente individualistas, les molestaba constituir un grupo donde siempre se diluye la propia personalidad. No veían cuánto de común tenían porque cada uno afirmaba contra los demás y ante sí mismo la singularidad de ser enmarañados en la urdimbre del vivir cotidiano. No acertaban con su propia realidad. Azorín, viendo las cosas serenamente, escribirá: un espíritu de protesta, de rebeldía, animaba a la juventud de 1898. Y poco más adelante concluye: con objeto de aprisionar menuda y fuertemente la realidad. La misma que estamos viendo recogía Darío de Regoyos, o que José Solana, otro pintor del 98, plasmará también en sus lienzos. Es la visión casi fotográfica de España, de sus pueblos y sus gentes, multiforme y que a veces quisiéramos no tener, pero que ahí está.